Buenos días, padres de familia, buenos días, alumnos. Iniciamos un día más de actividades para el área de ciencia y tecnología. Empezamos el día de hoy, miércoles 23 de diciembre. Vamos a leer el propósito de nuestra clase. Conocer los elementos y factores del clima. El título para la clase de hoy es El clima, factores y elementos. El clima son las condiciones estacionales y diarias de una región. Incluye la temperatura, las precipitaciones, el viento y el sol. Es un estado o condición frecuente de la atmósfera registrada en un lugar geográfico. Es una descripción de las condiciones meteorológicas más frecuentes de una región en un cierto periodo de tiempo. Vemos ahora el estado del tiempo. Son las variaciones diarias de las condiciones atmosféricas de nuestro planeta. El clima y el tiempo atmosférico son descritos a partir de los registros en las estaciones meteorológicas y de los elementos que los afectan, como la temperatura, el viento, las precipitaciones, entre la lluvia, nieve, granizo, humedad, tipo y cantidad de nubes y radiación solar. Como podemos observar en la imagen, hay un especialista revisando instrumentos que registran las variaciones de los elementos del clima. Ahora vemos los elementos del clima. ¿Cuáles son? Los elementos del clima son las condiciones físicas que caracterizan a la atmósfera y al relacionarse con los factores geográficos forman el clima. Estos vienen a ser la humedad, la temperatura, precipitaciones, presión y viento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de temperatura? Su variación es consecuencia de la radiación solar, que está influenciada por factores como latitud y humedad. ¿A qué se refiere precipitaciones? Es la caída de agua, lluvia, granizo o nieve. La humedad, hablamos de humedad al porcentaje de vapor de agua que contiene el aire. Está determinada por la temperatura y la cercanía a cuerpos de agua. Vientos, movimiento de masas de aire cuya dirección y velocidad dependen de la temperatura y la rotación de la Tierra. Esos fueron los elementos del clima. Como observamos aquí en la imagen, la lluvia es un tipo de precipitación que caracteriza el clima. El viento también es un elemento característico del clima. Ahora vemos los factores que condicionan el clima. Tenemos en primer lugar la latitud, que es la distancia de cualquier punto de la Tierra tomando como referencia la línea ecuatorial hacia el hemisferio norte o hemisferio sur. Aquí en este gráfico lo podemos observar. Otro factor es la altitud, que corresponde a la distancia sobre el nivel del mar. Aquí se cumple que a mayor altura, menor temperatura y menor presión atmosférica. Tenemos el relieve de la superficie del terreno. Influye en el reflejo de la radiación solar, lo que determina la temperatura de la zona. Como pueden observar aquí, en los picos tenemos nieve. Y conforme van descendiendo, se van descongelando y forman los lagos, ríos y lagunas y se van hacia el mar. Tenemos también lo que son las corrientes marinas. Según la temperatura del agua, estas pueden favorecer la evaporación, promoviendo la humedad del ambiente. Y finalmente, otro factor es la distancia del mar, que regula el calor y puede absorber o desprender calor. El mar suaviza las temperaturas, el agua se calienta y se enfría con más lentitud que la superficie terrestre. Por eso las zonas costeras, la amplitud térmica es muy baja. Zonas climáticas de la Tierra. Las zonas climáticas de la Tierra
Es porque el clima varía por diferentes factores. Estos puntos geográficos distintos no tienen las mismas condiciones físicas, por lo tanto no tienen las mismas características climáticas. La Tierra, al tener forma esférica, no recibe los rayos solares por igual. En algunos lugares los rayos solares caen en forma directa y en otros en forma inclinada. Por esta razón los rayos del sol calientan con diferente intensidad cada zona. Observamos en la primera imagen, los rayos del sol no caen de la misma forma sobre la superficie. Algunos son inclinados, otros directos, y la radiación directa calienta más y la inclinada, al ser menos intensa, calienta menos. Por eso, como si se darán cuenta, aquí en la imagen esta parte está más clara y la parte de acá está un poco más oscura debido a la radiación. En la siguiente imagen vemos las diferentes zonas climáticas de la Tierra se establecen de acuerdo a cómo caen los rayos solares sobre ellas. Unas son frías, otras templadas y cálidas. La zona ecuatorial recibe radiación directa, mientras la zona polar recibe radiación inclinada. Tenemos los tipos de zonas climáticas: las zonas frías, zonas templadas, zonas cálidas o tropical. En primer lugar, encontramos la zona fría, que se encuentran cerca de los polos de la Tierra, y son dos: la zona fría del norte y la zona fría del sur. En estos lugares los rayos del sol caen en forma muy inclinada y calientan poco. Por eso sus temperaturas son muy bajas y hace mucho frío. Tenemos entonces aquí en las imágenes el paisaje glacial, la taiga y la tundra. Ahora veremos lo que son las zonas templadas. Son las zonas que se ubican entre los trópicos y las zonas frías. También son dos: una zona templada al norte y otra zona templada al sur. Estas zonas reciben los rayos del sol en forma menos inclinada que en la zona fría, calentando más la superficie de la Tierra y permitiendo que la temperatura sea templada. Como tenemos aquí en las imágenes, el paisaje mediterráneo, paisaje templado marítimo y paisaje de pradera. Finalmente tenemos la zona cálida o tropical, que está ubicada en los trópicos de Cáncer y Capricornio, alrededor de la línea ecuatorial. Aquí los rayos solares caen directos sobre la superficie de la Tierra. Esta condición hace que la intensidad de los rayos solares sea mayor y tenga mayor temperatura. Observamos en las imágenes el paisaje de zona tropical en la selva y la sabana, y el paisaje de climas secos en el desierto y la estepa. Como se darán cuenta, es un clima muy caluroso. No olvidar enviar sus evidencias. Ustedes pueden hacerlo. Que la paz y la armonía reine en sus hogares. Les deseo una feliz Navidad. Gracias por su atención. Recuerden seguir practicando hábitos de higiene en su hogar. A continuación encontrarán la clase del día de hoy y las actividades